Muy buenas, hoy tengo una linterna que se conoce genéricamente como S11 y que está comercializada por varias marcas. Yo la he encontrado marcada como Boruit y la he encontrado marcada como VK Tech. Es una linterna básicamente genérica que vais a encontrar a la venta en grandes plataformas de venta online chinas y que tiene una semejanza en cuanto a la manipulación y en cuanto al formato con la Nightcore Tiki, de la que ya tenéis un vídeo en el canal y que os he dejado abajo, y que es básicamente mi linterna de llavero de cabecera y que es muy difícil de desbancar desde mi punto de vista. Para que veáis una Nightcore Tiki al lado, esta es la que tengo hoy encima en el llavero, que es la versión estándar, y como veis, pues bueno, la Nightcore Tiki es un poco más pequeña, también es un poco más ligera, pero también tiene un poco menos de capacidad de carga. Y en teoría, la Nightcore Tiki en modo turbo da 300 lumens y esta, en teoría, da 400 lumens. Vale, la Nightcore Tiki tiene una luz cálida y esta tiene una luz un poquito más fría. La cuestión es que esta linterna es bastante económica. La podéis encontrar por unos 11 euros a la venta, entre 11 y 16 euros. El peso es de 18 gramos. Este clip metálico que veis aquí es un añadido que le he puesto yo para poder llevarla en las fundas laterales, en los bolsillitos laterales de las fundas de multiherramienta, pero no viene con ella. Es un clip que he añadido yo por mi cuenta. La batería es un poquito más grande en capacidad y tiene 300 miliamperios, una batería tipo LiPo. No es reemplazable, como podéis ver, está insertada dentro del cuerpo y no hay manera de soltarlo y reemplazarlo por otra. Tiene una protección tipo IP65, es decir, una protección total frente al polvo y también al agua proyectada. Una resistencia a las caídas de 1,5 metros. La construcción, pues bueno, es bastante simple, es un cuerpo de policarbonato con una especie de corona o bisel frontal en acero inoxidable y que, bueno, sobresale un poco para poder proteger la óptica del LED. El LED es de tipo SST20 y, bueno, pues da un rendimiento bastante interesante. La cuestión es que se maneja exactamente igual que la Nightcore Tiki en cuanto a navegar u operar los modos. Es decir, voy a entrar en modo turbo básicamente pulsando el único botón que posee la linterna y manteniéndolo pulsado, de tal manera que pulsando y manteniendo esa pulsación voy a entrar en el modo turbo, que son unos 400 lumens teóricos. La duración no está determinada por el fabricante y, bueno, evidentemente en ese modo turbo se va a calentar y seguramente baje rápidamente el rendimiento tanto de la batería como del propio LED y vaya a la posición inferior. La cuestión es que esos 400 lumens yo los he colocado a 5 metros de distancia en una pared blanca frente a los 300 lumens de la Nightcore Tiki y soy incapaz de apreciar esa diferencia entre 100, o sea, esos 100 lumens de diferencia entre los 300 y los 400 de esta, y no los encuentro. Es decir, no soy capaz de distinguir cuál de las dos luces es más intensa y debería distinguir esos 100 lumens entre los 300 y los 400, pero soy incapaz de apreciar esa diferencia, la verdad. En cuanto al resto de modos, si os fijáis, el cuerpo tiene el LED frontal y luego unos LED secundarios en el propio cuerpo de la linterna. Vamos a hablar primero de cómo entrar en el LED frontal. En ese LED frontal, aparte de ese modo turbo, que es mantener pulsado, diríamos, podemos entrar haciendo un doble clic. ¿Por qué eso es interesante? Porque si entras haciendo un solo clic, la linterna se podría encender accidentalmente en cualquier momento. Para que eso no suceda, tiene la misma navegación que la Nightcore Tiki. 2 pulsaciones, entras en el modo de linterna. Ahí está os voy a ir haciendo una secuencia. Ya veis que tiene varios modos. Este es el modo más bajo, que sería el modo Moon, en el que vamos a tener 2 lumens de luz y 32 horas de duración de batería. Un clic más y pasamos al siguiente modo y vamos a tener 25 lumens y más o menos 4 horas de duración. Un clic más, vamos al modo medio, que serían 87 lumens y 2 horas 10 minutos de duración. Un clic más y vamos al modo alto, que serían 300 lumens y 2 horas de duración. Para apagar esta secuencia del LED frontal tenemos que pulsar y mantener pulsado y se apaga la linterna, exactamente igual que la Nightcore Tiki. Tiene memoria del último modo utilizado. Si yo enciendo la linterna me encontraría en el modo alto, que es el último que hemos probado, y esto, bueno, pues se mantiene durante en cualquier punto de las secuencias, apaguemos donde apaguemos. Cuando volvamos a encender vamos a encontrarnos en el último modo utilizado. Para entrar en los LEDs laterales, estos que vemos aquí en el cuerpo de la linterna, lo que tenemos que hacer es una triple pulsación en el botón y hay 4 LEDs. De esos 4 LEDs nos vamos a encontrar
con que uno es un LED blanco, que tiene dos modos, blanco y blanco en modo flash. Uno es un LED ultravioleta, que básicamente luz ultravioleta. Otro es un LED rojo, que tiene dos modos, rojo fijo y rojo tipo flash. Y luego tiene un LED azul, que solo se enciende en combinación con el rojo, en un modo de parpadeo tipo baliza. La secuencia es primero blanco, luego blanco en modo flash, ultravioleta, rojo, rojo en modo flash y esa baliza que os he comentado. Vamos a entrar en esos modos y vamos a entrar, como veis, en el LED blanco. La intensidad de todos estos LED secundarios es de 50 lumens. Modo blanco fijo, perfecto para tener una luz ambiente en una distancia cercana, diríamos. Vamos a hacer un clic más y pasamos al modo blanco en flash. La duración en el modo fijo es de 133 minutos de este LED y en el modo flash, curiosamente, solo dura 112. Pues no sé a qué se debe esta variación, pero es lo que indica el fabricante. Yo la verdad es que estos modos de parpadeo no los he utilizado jamás más que para esto, para enseñarlos, porque pues yo utilizo el LED frontal en modo fijo y el LED lateral en modo fijo también, así que no tengo ningún tipo de necesidad de estos parpadeos. Un clic más y entraríamos en la luz ultravioleta, que bueno, es adecuada para diferenciar un billete falso de un auténtico y ese tipo de usos que yo personalmente tampoco utilizo. Una pulsación más, LED rojo en modo fijo, una pulsación más, entramos en el LED rojo en modo parpadeo y otra pulsación más y entraríamos en ese modo baliza en el que alterna ese LED azul que veis ahí con el LED rojo. En el modo rojo fijo va a entrar en una duración de 125 minutos, en el modo rojo parpadeo 140 minutos y en el parpadeo rojo-azul, es en el modo en el que más dura la batería y dura 160 minutos para poder utilizarlo de baliza de posicionamiento. Como os he dicho, en todos esos modos del LED lateral son 50 lumens. Para apagar ese modo lateral, pues bueno, os lo voy a enseñar ahora, es simplemente pulsar y mantener. Entramos en el modo lateral, pulsamos, mantenemos y apagamos para no pasar por la secuencia. Está bien, los modos de iluminación funcionan muy bien, en ese sentido se navega bastante cómodo a través de este botón central. Con un solo botón podemos pasar por todos esos modos, es muy intuitivo una vez que te familiarizas con ello. Yo ya estaba familiarizado de la Nightcore Tiki y esta linterna también añade algo interesante, que por un lado es este tail magnético. Tiene dos imancitos de neodimio para poder pegarlo a superficies metálicas. ¿Cuál es el problema de este tail magnético? Pues bueno, pues es el siguiente. Voy a pegar la linterna en esta pletina de hierro, voy a levantarlo y ya veis que es capaz de sujetar la linterna pegándola así, hacia abajo, diríamos que haciendo fuerza de manera frontal de esos LEDs, o sea, de esos imanes. Aquí lateralmente, si están los dos imanes en línea, arriba y abajo, es capaz de sujetar esa linterna, pero en el momento en que ese sentido de los imanes cambia y se ponen paralelos al suelo, pues la linterna se cae. ¿Cuál es el problema? Pues que básicamente si yo tengo una pared lateral metálica y quiero pegar la linterna para que alumbre hacia abajo, pues la linterna se cae. Y eso no es un problema si estás trabajando en un sitio pues que estás con un suelo firme y etcétera, pero en el momento en que tú intentes pegar la linterna, sueltes la linterna y se te caiga desde una altura o a una oquedad o por un sitio por el que no vas a poder recuperar, pues apaga y vámonos, te puedes despedir de ella. Si vas a poner un tail magnético, que sea un tail magnético que funcione y que no sea algo meramente decorativo para vender la linterna, como es el caso de estos dos imancitos que no valen absolutamente para nada. Para mí un tail magnético es esto. Un imán más grande, que tú pegues la linterna, puedas mover esa pletina y esa linterna no se caiga. Esto sí es un tail magnético y esto es una broma de mal gusto, ni más ni menos. Sí, es muy ligerito porque habéis puesto dos imancitos muy chiquitines, pero luego resulta que esos imanes no valen absolutamente para nada. Luego tenemos un agujero para colgar un cordón fiador o una anilla para colgar en el llavero. Yo no os recomiendo que le llevéis en el llavero porque es algo que os voy a comentar ahora. La carga de esa batería se realiza mediante un puerto USB tipo C y posee una tapita de goma que tiene un pequeño tirante de goma una vez que la abres para que esta tapa protectora no se separe de la propia linterna. La protección, como os he comentado, es una IP65, que es protección total frente al polvo y al agua proyectada. La cuestión es que a mí no paraba de abrírseme esta tapita cuando la llevaba en modo llavero, porque la probé primero durante una temporada en modo llavero.
y lo que sucedía es que se me abría constantemente y bueno, ya la volví a cerrar y no pasaba nada porque al final había un tirante de goma que soportaba todo eso. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando un día en la cocina me encontré a uno de mis gatos jugando con algo negro en el suelo y me agaché y me encontré con esto? Y enseguida supe de dónde era, exactamente de la linterna. De hecho, aquí en el lateral, ¿veis? Esa tira negra que veis ahí es básicamente la goma que queda sobrante del tirante que se ha quedado dentro. Entonces ya se ha roto. Si tienes una protección IP65 para las proyecciones de agua y resulta que la tapa está permanentemente abierta, si os fijáis hay un agujero ahí y está el propio puerto entero al descubierto. Entonces si la tapa no funciona, pues es un problema. ¿Cuál es la historia? Que es básicamente un error de diseño. Fijaros en que yo pongo la tapa, aprieto esa tapa todo lo que puedo con el dedo, suelto y queda sobresaliendo ligeramente del cuerpo de la linterna. Tenía un saliente aquí bastante pronunciado que yo corté intentando limitar esa apertura accidental de la tapa, pero es inútil porque al final pues acaba abriendo igual y se acaba perdiendo ese sello hermético, digamos, ese hermetismo de la linterna. Eso es algo que no sucede en la Tiki por un sencillo motivo, y es que básicamente, como veis, en el propio cuerpo de la linterna se ha hecho un huequito, un cajeado diríamos, en el que quede integrada la tapa y como veis no sobresale absolutamente nada. Si quiero abrirla tengo que hacer uso un poco de los dedos para poder abrir esa tapa. Es algo que en esta no sucedía. Como sobresale el propio roce con el pantalón, al llevarla colgando fuera pues acaba abriéndola y se pierde. Yo de hecho tengo habitualmente esta linterna con un trocito de cinta aislante pegado aquí atrás para cerrar la tapa. Y eso es un auténtico incordio. Siendo sinceros, es un fallo para mí bastante lamentable, una linterna que podría haber estado muy bien, pero que simplemente no lo está. ¿Cuál es la historia? Pues que estas cosas las descubres después de usar las cosas durante un tiempo. Si haces un vídeo de una linterna sin haberlo utilizado, pues básicamente tienes suposiciones de su rendimiento real. La realidad sobre esta linterna es que no es tan buena como una Nightcore Tiki, para empezar porque yo no veo esa diferencia entre estos 400 lumens y los 300 lumens de la Nightcore Tiki, y luego tiene fallos. Uno es un fallo básicamente en algo que sería un añadido, que es un tail magnético. Vale, bueno, pues si no cuentas con él no pasa nada, pero lo de la tapa es un auténtico fastidio, la verdad. Por eso ya os digo, la tengo para usos secundarios, no para llavero, con un trocito de cinta aislante tapando esta tapa, que he tenido que quitar evidentemente para el vídeo y ya está. Es una linterna que se carga en 35 minutos, bastante rápido, y que, bueno, pues tengo aquí un power bank y os voy a enseñar los indicadores de carga, porque también está bien saber que tiene indicador de carga. En este caso es un LED rojo, cuando está totalmente cargada pasa a ser verde y eso te indica pues básicamente que está llena. Es una lástima, porque la verdad es que el precio es bueno, el tamaño sí es cierto que es un poquito más grande, también es un poco más pesada que la Nightcore Tiki, pero el precio es muy ajustado. Por 11 euros es una linterna que está muy bien. Si no te preocupa en absoluto el hecho de que pues no sea impermeable, porque vas a utilizarla siempre bajo techo y no vas a llevarla colgando de llavero, pues eso, expuesta al agua, como hago yo, porque hay gente que lleva el llavero en el bolsillo, pues entonces si no necesitas una linterna que sea impermeable, pues es una opción. La verdad es que no está mal. Las duraciones de los modos son buenas. La luz queda un poco más fría de lo que me suele gustar luces más cálidas, pero sí es cierto que, pues bueno, tiene una buena luz para ser una linterna de llavero y un alcance decente. No es una gran lanzadora, porque ninguna linterna de llavero lo es, muy poquitas, hay algunas excepciones que básicamente son muy voluminosas por tener pues eso, un reflector amplio y bueno, en tamaño llavero, este es un formato cómodo, ya en el límite de la comodidad. Sí es cierto que es más aconsejable llevar una linterna más pequeñita, un poquito más delgada y más fina y corta, como la Tiki. Esta estaría en el límite, pero sí es cierto que no tiene suficientes ventajas como para que sustituya a mi Tiki en llavero. Tiene ese mal endémico de la tapa que a mí personalmente me mata, y ese tail magnético que es simplemente decorativo. Hay otras linternas en este mismo tamaño, un poquito más grandes, que ya desde mi punto de vista ya no son tan interesantes para llavero, que tienen tails magnéticos reales y que funcionan bien. Este es, pues eso, una broma. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés el vídeo y un saludo.